importante y agradecemos a las Export tener este tipo de acercamientos y la oportunidad de poder nosotros como Intendencia de Aduanas pues dar a conocer de qué se trata el régimen, cuáles son las bases legales, cuál es también la manera en la que se conforma el expediente o la solicitud administrativa y cuál es la tramitación que le damos ya del lado nuestro, ¿verdad? Que son cosas que muchas veces el contribuyente no ve. Entonces vamos a empezar con la presentación. Empecemos hablando entonces de lo que es la reimportación de mercancías. Hoy vamos a ver la reimportación de mercancías desde dos puntos de vista. El primero es la autorización previa, que la autorización previa es la que le compete a la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales, y después vamos a ver la reimportación de mercancías ya en lo que se trata del despacho aduanero, en el momento del despacho, que yo creo que son dos cuestiones básicas y son las dos cuestiones importantes aquí con las que nosotros podemos orientar un poquito al contribuyente. Yo veía que la presentación iba dirigida a la presentación a exportadores de productos perecederos, pesca, fruta, agricultura. Entonces, vamos a empezar hablando de la reimportación de mercancías. ¿Qué es la reimportación de mercancías? La reimportación de mercancías dice, y esto nos lo dice a nosotros nuestro asidero legal, que en este sentido es el CAUCA y el RECAUCA, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Ellos son los que norman todas las cosas o todas las cuestiones de procedimientos que nosotros como Intendencia de Aduana podemos hacer, bien sea en el área normativa y también en el área operativa. Entonces, la reimportación de mercancías dice que es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías que sean mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Qué significa esto? Las mercancías nacionales son todas aquellas mercancías que se produjeron internamente, o sea, son producto nacional, o bien mercancías nacionalizadas. Son todas aquellas mercancías que nosotros comercializamos adentro del país, pero que no fueron producidas en Guatemala, entonces fueron importadas en algún momento. La condición para la reimportación es que las mercancías se hayan exportado definitivamente y que regresen en el mismo estado. Y esto significa que si se exportaron definitivamente y regresan en el mismo estado, entonces tienen derecho al beneficio de ingresar nuevamente con liberación de tributos. ¿Por qué? Porque son mercancías que o bien se produjeron nacionalmente y pagaron sus impuestos internos, o cuando se ingresaron al país pagaron sus derechos arancelarios y pagaron el IVA. Entonces realmente no es procedente o no es legal que se les vuelva a cobrar los tributos por una mercancía que ya pagó tributos. La condición que nos dice a nosotros la ley es que la mercancía haya sido exportada definitivamente. Esto significa que me imagino que en el caso de los exportadores la cuestión es que ellos hicieron una venta al exterior, ¿verdad? La mercancía fue exportada y por alguna situación que muchas veces es cuestión de que algunas veces no cumple con las calidades el empaque, por ejemplo, o le encuentran alguna cuestión al producto y lo regresan de otros países, ¿verdad? Entonces realmente el exportador sí vendió el producto, pero al momento de ingresar al otro país por alguna situación se lo devolvieron. Entonces de esto se trata la exportación definitiva, y en esto creo que sí vamos a hacer como mucho énfasis, porque es bien importante que la mercancía haya salido del país. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que muchas veces en el sistema de nosotros, en el sistema informático, vemos, ¿verdad?, que se le dio salida del país, que se exportó definitivamente, pero puede ocurrir cualquier cuestión o cualquier inconveniente entre que sale de la aduana y llega al otro país, y muchas veces sale de la aduana y ahí se queda, realmente ya no sale del país. Entonces nosotros tenemos como parte de nuestra labor en la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales que ser muy cuidadosos en el sentido de que tenemos que cumplir realmente con lo que dice la ley y verificar que la mercancía haya sido exportada definitivamente. Hago énfasis en esto ahorita porque después les voy a explicar por qué es tan importante que la mercancía haya salido del país. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los requisitos y documentos a presentar por parte de los contribuyentes para poder tener derecho a una reimportación de mercancías. Vamos a verlo desde el punto de vista legal y luego vamos a verlo de acuerdo a lo que nos norma nuestro procedimiento.
Entonces, bueno, dentro de los requisitos y documentos a presentar, esto es un resumen, ¿verdad? Porque realmente la parte de reimportación es un poquito extensa en la ley. Entonces, bueno, como punto 1, tenemos que ver el plazo, ¿verdad? ¿Cuándo es que nosotros tenemos derecho a una reimportación? Cuando la mercancía haya sido exportada del país y regrese dentro del plazo de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mercancía se fue ahorita y es un perecedero, bueno, suponemos que no va a tardar más de 3 años, ¿verdad? Pero hay algunas mercancías que no son perecederos, que sí podrían tardar más de 3 años afuera, y la ley nos permite que esas mercancías puedan reimportarse siempre y cuando no hayan sufrido ningún proceso de transformación. Esto no significa que, por supuesto, si la mercancía estuvo tiempo afuera, no vaya a tener algún tipo de desgaste, ¿verdad? Entonces, si tuvo algún tipo de desgaste, pues no hay ningún problema. La cuestión cuando la ley dice transformación se refiere a que no vaya a tener algún tipo de transformación que incremente su valor. Entonces aquí es bien importante porque necesitamos que la mercancía regrese en el mismo estado en el que salió. Otra también de las situaciones importantes es que la mercancía sea plenamente identificada, o sea que es bien importante para la aduana poder establecer que la mercancía que se fue es la misma mercancía que regresa, ¿verdad? Entonces ahí le tocará al exportador presentar sus documentos, su factura, su lista de empaque, cualquier tipo de documento que permita a nosotros como intendencia poder realmente tener la certeza de que es el mismo tipo de mercancía. Tal vez agradeceríamos que pudiéramos apagar los micrófonos para que así todos podamos escuchar la disertación de la licenciada Méndez. Gracias. Okay. Y otro punto también importante que nos dice a nosotros la ley es la devolución previa de las sumas que se hubieran recibido por concepto de beneficios o incentivos fiscales. ¿Qué significa esto? Que cuando se hace una exportación, sabemos, ¿verdad?, que tenemos derecho a la devolución del crédito fiscal. Entonces, cuando uno va a pedir una reimportación, se requiere que esa devolución no haya sido efectiva. Es decir, que el exportador exporta su producto, se lo devuelven en el país, lo regresa y no ha hecho ningún reclamo aquí con nosotros en la superintendencia, ¿verdad? Y en todo caso que lo hubiera hecho, pues como eso también es un trámite, ¿verdad? Entonces que desista de ese proceso. Y además de eso, la ley nos dice los demás requisitos que establezca el artículo 106 del Código Aduanero, ¿verdad? Entonces ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los demás requisitos que establece. También otra de las cuestiones importantes es que las mercancías, como les decía, ¿verdad?, sean reimportadas en el mismo estado en que se exportaron y que el exportador presente su solicitud ante nosotros y que indique cuáles fueron las causas de la devolución de las mercancías. ¿Por qué es necesario esto? Esto es necesario porque se necesita tener certeza, ¿verdad?, de que realmente se la están devolviendo en el extranjero, y no es una cuestión de que tal vez no se logró, el exportador tal vez no logró vender su producto en el otro país, pero realmente no había un trato o no había una compraventa, ¿verdad? O sea, necesitamos tener la certeza de que esa mercancía era parte de una compraventa, pero fue devuelta por el exportador por las causas que el comprador en el extranjero argumente, ¿verdad? Bien sea por el empaque, bien sea, algunas veces han devuelto también la mercancía porque han tenido problemas en los mercados de otros países y dicen, mire, realmente ahorita no tenemos suficiente mercado para poder vender esos productos, y sí se había hecho el trato, pero ya no se va a poder vender porque hay muchas veces, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad?, hay problemas económicos que no solo son a nivel de país, sino que son a un nivel global. Entonces muchas de las transacciones pues ya no se realizan, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a hablar de cuál es la adecuada conformación del expediente, cómo es que el exportador tiene que presentar su trámite ante nosotros. Ya vimos que era la reimportación, ya vimos también cuáles son los requisitos que debe de cumplir el exportador, ¿verdad?, para poder ingresar su solicitud, que no sea mayor de 3 años, que la mercancía esté en el mismo estado,
que haga su solicitud ante nosotros y que nos indique cuál fue el motivo de la devolución. Esos serían los requisitos indispensables, ¿verdad? Bueno, ahora hicimos aquí una pequeña ruta de lo que es el procedimiento, cómo ubicar en el procedimiento en el portal de SAT, porque a veces nos llaman los contribuyentes y nos dicen, mire, disculpe, ¿dónde está el procedimiento? Y les decimos, pero fíjese que intentamos ingresar y no lo encontramos. Entonces aquí está la ruta para el procedimiento. Ingresamos al portal SAT, después ingresamos a la opción de aduanas. Hay varias opciones realmente, pero si nos vamos paso a paso, no es complicado. Después ingresamos a la opción de gestiones aduaneras. Después tenemos otra opción que dice procedimientos, instructivos, manuales, guías y documentos guía o de orientación para gestiones aduaneras. Después tenemos los procedimientos. Ingresamos a los procedimientos de aduanas que están realmente hasta arriba, y nuestro procedimiento de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales es una gestión o autorización especial, así está clasificado. Y entonces ingresamos al procedimiento 2, que es el procedimiento para la atención de solicitudes aduaneras. Esto es bien importante porque aquí en nuestro procedimiento es que están todos los requisitos que se necesitan para la reimportación. Y lo que sucede es que la ley nos dice, ¿verdad? Bueno, nos tienen que decir que la mercancía, porque se fue de vuelta, que no pase de los 3 años, y la ley nos dice ciertos requisitos. Entonces lo que hace el procedimiento es agarrar esos requisitos legales y traducirlos al tipo de documentación que el contribuyente tiene que presentar para que nosotros podamos comprobar todos los supuestos que nos pide la ley. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nosotros cómo ingresar al procedimiento de franquicias y asuntos aduanales para poder conformar adecuadamente el expediente administrativo. Es importante también hacer mención que las solicitudes se ingresan en la ventanilla de recepción de documentos que está en Torre SAT en el primer nivel. Ahí es donde se ingresa el expediente administrativo y en atención, ¿verdad?, al funcionario de mayor jerarquía, que en este caso sería el intendente de aduanas para la intendencia de aduanas. Entonces, para poder conformar nosotros nuestro expediente tenemos requisitos generales y requisitos específicos. Los requisitos generales están en la norma 2 y son requisitos que hay que cumplir para cualquier tipo de solicitud, no solo de aduanas, sino que cualquier tipo de solicitud, y que es lo que nos norma a nosotros el Código Tributario. Y son básicamente requisitos generales, ¿verdad? Son requisitos generales. Por ejemplo, tienen que colocar a quién va dirigida la designación de la autoridad o funcionario o dependencia a quien se dirija, que en este caso es a la Intendencia de Aduanas, los nombres y apellidos completos del solicitante, indicar que es mayor de edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión y el lugar para recibir notificaciones. Todo esto es bien importante porque muchas veces cuando nosotros vemos las solicitudes no tiene lugar para recibir notificaciones, o la persona que está firmando no es la misma que está haciendo la solicitud. Entonces son cuestiones por las que a veces hay que hacer algún tipo de requerimiento, ¿verdad? También tienen que colocar a qué se refiere su petición, ¿verdad? En este caso, bueno, solicito la reimportación de mercancías, el lugar y fecha en que se está haciendo la solicitud y la firma del solicitante. Y en algunas ocasiones, a veces los contribuyentes se les olvida firmar, ¿verdad?, en su memorial. Entonces es bien importante que son requisitos generales y son requisitos tal vez básicos, pero si los cumplimos, es mucho más probable que no haya necesidad de hacer algún requerimiento. Y en algunas ocasiones también lo que ha sucedido es que ingresan memoriales pero con firma digitalizada, ¿verdad? Y es necesario que la firma sea original, que la firma que calza en el documento sea original. Por otro lado, seguimos siempre con la adecuada conformación de los expedientes, y aquí ya tenemos los requisitos específicos para poder realizar una solicitud de reimportación. Y estos son los que nos dice a nosotros el procedimiento. Tenemos el primero, que es la fotocopia de la declaración de mercancías de exportación con el proceso de despacho finalizado. Esto es bien importante porque muchas veces los exportadores van a la aduana
¿Y qué es lo que sucede? La declaración tiene validación, tiene selectivo, pero muchas veces no tiene confirmación. Entonces es bien importante que la declaración tenga validación, selectivo y confirmación. Y en caso, por ejemplo, de ser una declaración simplificada clase 11, es necesario que ésta finalice su proceso de despacho con la declaración clase 37 complementaria. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque nos hemos topado también con contribuyentes que ingresan toda su papelería y toda la papelería viene en orden, ¿verdad? Y cuando venimos nosotros a revisar o a hacer las consultas en nuestros registros informáticos, nos damos cuenta que no tiene el proceso de despacho completado. Y muchas veces no significa que no lo tenga, sino que posiblemente el contribuyente salió con una clase simplificada, con una clase provisional, pero ya no fue a presentar la complementaria. Entonces a nosotros en el sistema nos aparece como que el proceso de despacho no ha finalizado. Y entonces, ¿qué hace el contribuyente? Va a la aduana, presenta su declaración, entonces ya presenta una copia aquí con nosotros en el expediente, lo verificamos en el sistema y efectivamente la mercancía sí se había ido, ¿verdad? Entonces sí es bien importante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto es lo que nos dice a nosotros el Recauca cuando dice que la mercancía haya sido exportada definitivamente. ¿Cómo comprobamos nosotros de parte de la superintendencia que esta mercancía fue exportada definitivamente, que tenga su proceso de despacho finalizado en el sistema informático, ¿verdad? Y muchas veces también se pide un informe a la aduana para verificar que la mercancía realmente haya salido del país. Otro de los requisitos que nos dice el procedimiento es la fotocopia de la declaración de DEPREX, ¿verdad? Y esto se les pide porque es algo que nosotros no podemos verificar en nuestros sistemas informáticos. Nosotros no somos quienes emitimos las licencias de exportación y realmente esa es parte de la documentación de soporte de una declaración de mercancías de exportación definitiva. Entonces necesitamos que nos presenten la fotocopia porque así también existe la certeza, ¿verdad?, de que esa mercancía fue exportada. La fotocopia también de la factura de exportación o documentación de soporte que permita identificar plenamente la mercancía. Que si recordaremos, esa es parte también de los requisitos que nos dice el Recauca, ¿verdad? Que la mercancía sea plenamente identificable. ¿Cómo podemos saber nosotros que es plenamente identificable? Con la documentación de soporte, ¿verdad? Algunas veces también que la mercancía no está tan bien identificada en la declaración, vamos a ver la declaración del valor, pero esta es una cuestión que el contribuyente debe presentarnos a nosotros toda la documentación en orden para que nosotros podamos valorar todas las pruebas, ¿verdad? Este es otro de los requisitos también que es bien importante que se cumpla y era lo que nos decía la ley, ¿verdad? Acreditar la devolución previa de las sumas que se hubieran recibido por concepto de beneficios e incentivos fiscales. Esto significa, ¿verdad?, cuando el exportador ya hizo su reclamación del crédito fiscal, inclusive puede que lo haya recibido, ¿verdad?, porque como la ley da 3 años para que regresen las mercancías, entonces aquí lo que está diciendo es que devuelva, ¿verdad?, la cantidad que haya reclamado por crédito fiscal por la declaración de mercancías o por la mercancía que quiera reimportar, o bien, si no lo ha hecho, que presente una declaración jurada en la que el representante legal de la entidad manifieste que no ha recibido ningún beneficio fiscal por la exportación que se realizó y que tampoco tiene contemplado hacerlo en el futuro. Esto es bien importante porque ahí se está comprometiendo realmente la entidad a través de su representante legal a no hacer una reclamación en el futuro, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos autorizar la reimportación, ¿verdad? Pero el contribuyente podría decir, bueno, pero yo quiero hacer mi reclamo del crédito fiscal porque al final tengo una declaración de exportación definitiva con el proceso de despacho finalizado, ¿verdad? O sea, al final se cumplen los presupuestos para que él pueda hacer su reclamación del crédito fiscal, pero ¿qué sucede? Sucede que si la mercancía se reimporta, significa que realmente no tiene derecho a hacer ese reclamo del crédito fiscal porque es mercancía que está regresando al país y que no fue exportada definitivamente. Entonces, este sí es un requisito bien importante que se debe de cumplir. Inclusive subrayé lo de la declaración jurada porque cuando nosotros estamos analizando expedientes,
nos damos cuenta que esta a veces es uno de los requisitos que no cumplen no tal vez en su totalidad, sino que a veces ingresan el expediente y cuando vemos no viene la declaración jurada, o viene la declaración jurada, pero a veces es solo una legalización de firmas. Entonces necesitamos que sea una declaración jurada faccionada por notario y que sea el representante legal quien se comprometa, o el propietario de la entidad, ¿verdad?, a no hacer ese reclamo del crédito fiscal. Y también nos hemos topado con que a veces es el agente aduanero, ¿verdad?, el que hace la solicitud y no es el representante legal, o no es el representante legal que tienen registrado como activo o como principal quien está haciendo la declaración jurada. Entonces estas también son algunas circunstancias por las que el expediente puede conllevar un poco más de tiempo, ¿verdad?, si no cumplen con estos requisitos. Continuando también con la conformación del expediente, si vemos el procedimiento nos pide, ¿verdad?, indicar la aduana por la cual ingresará la mercancía. Si la misma ya se encuentra en la aduana, indicar la fecha de arribo, el nombre del medio de transporte y el número de manifiesto donde fue declarada. Y esto también lo subrayé porque por lo general es algo que no colocan en el expediente, ¿verdad? Solo dicen: solicito la reimportación de la mercancía declarada en la declaración XX, indican las causas por las cuales, pero no indican la aduana por la cual ingresará la mercancía, o tampoco dicen, ¿verdad?, mire, la mercancía ya está en tal aduana, o va a llegar, ¿verdad?, y el medio del transporte y el manifiesto de carga. Estas son cuestiones que nos sirven a nosotros porque nos los pide el procedimiento, ¿verdad? O sea, el procedimiento, al final nosotros como empleados del servicio público pues tenemos que cumplir no solo con la normativa legal, ¿verdad?, sino que también con toda la parte de los instructivos que hay también a nivel interno, ¿verdad? Y estos son procedimientos que ustedes pueden ver también, como les mencionaba, desde en el portal de SAT. Otra cuestión también importante aquí es una certificación contable, pero esta certificación contable no se les pide a todos los contribuyentes, es únicamente para aquellos contribuyentes que estén calificados bajo el decreto 2989, ¿verdad?, que son aquellas empresas de maquila. ¿Y esto por qué se les pide a ellos? Porque lo que sucede es que cuando existe una entidad de maquila, se entiende que no toda la mercancía o el producto final de ellos es mercancía nacional o nacionalizada, que era lo que nos pedía a nosotros la ley, ¿verdad? Se va a autorizar la reimportación para aquella mercancía que sea nacional o nacionalizada. Pero ¿qué ocurre con el 2989? Que no cumple con ser nacional ni tampoco cumple con ser nacionalizada. Entonces nosotros entendemos, por ejemplo, hace poco vimos un caso nosotros de unos mini vegetales, era un perecedero. Y lo que sucedía con ellos es que ellos eran del 2989, entonces se les pidió, ¿verdad? Bueno, necesitamos que nos ingresen la certificación contable en la que indiquen. Y efectivamente ellos hicieron su descomposición del costo de producción y lo único que era del 2989 eran las bolsas en las que estaban empaquetadas los mini vegetales. Entonces todos los mini vegetales, desde las semillas y la mano de obra y todo era nacional. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se analiza la certificación contable para establecer cuál es la mercancía que se puede reimportar libre de tributos y cuál es la mercancía que tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Porque en este caso, cuando regresaron los mini vegetales, el producto como tal, la mercancía, no pagó impuestos, venía libre de tributos, pero el empaque y el embalaje, porque eran las bolsas y las cajas, esas sí habían sido ingresadas con el 2989, entonces esas cuando retornaron sí tuvieron que pagar sus impuestos, ¿verdad? Y es bien importante también que esto no lo dice el procedimiento, pero dentro de la certificación contable, cuando estamos hablando de costo de producción, que se indique cuáles son las declaraciones de mercancías con las que ingresaron al país, que en este caso serían las clave de régimen MI, ¿verdad? Que son importaciones temporales. Y eso sí es bien, esa vez sí le pedimos también al contribuyente que indicara cuáles eran las declaraciones de mercancías MI con las que había ingresado esa mercancía al país, y que estas declaraciones pues son las que a nosotros nos permiten también ver cuál es la descomposición de los costos, ¿verdad?
Si la empresa, hay muchas entidades que pueden estar calificadas como 2989, pero que posiblemente la mercancía sobre la cual están pidiendo reimportación sea totalmente nacional, también lo pueden decir en su solicitud, ¿verdad? Desde que la ingresan. ¿Esto para qué? Para que nosotros no vayamos a hacer la consulta y veamos que es 2989 y tengamos la necesidad de preguntarle, ¿verdad? Entonces podrían inclusive en su memorial decir, aun cuando somos una entidad del 2989, toda la mercancía que estamos sobre la cual se está solicitando reimportación, pues es 100% nacional, ¿verdad? Y que venga firmado por el representante legal. Esto con el afán de no tener que hacerles algún tipo de providencia para preguntarles si nosotros llegamos a verificar que son del 2989, porque también ha pasado. Ahora, si son del 2989, sí que desde un inicio ingresen su certificación contable, que indiquen del valor de la mercancía. Lo que nosotros necesitamos ahí es establecer cuál es el componente nacional y cuál es el componente que puede ingresar, que ingresó con el beneficio de importación temporal, para que cuando se le autorice la reimportación pues no exista ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Y seamos nosotros, estemos cumpliendo con lo que nos indica la ley. Y es que si realmente nos damos cuenta, o sea, no existe dentro de la ley, no está normado que nosotros podamos autorizar el reingreso o la reimportación de mercancías si esta no es nacional o no es nacionalizada, ¿verdad? Entonces, pues derivado de eso y del análisis que se hizo, se determinó que se podía descomponer dentro de una declaración cuál era el componente nacional y cuál no, para poder autorizarle la reimportación de las mercancías a los contribuyentes. Y también aquí subrayé la parte donde dice costo de producción, porque eso es al final lo que se necesita, ¿verdad? Que el contador de la entidad, que el contador que tienen registrado ante la SAT sea el que haga esa descomposición del costo, materia prima, mano de obra, gastos de fabricación y cualquier otro gasto que tuvieran, ¿verdad? Para poderles autorizar de acuerdo a la mercancía que se solicite. Y también tenemos aquí como uno de los últimos requisitos ya que se le solicitan al contribuyente una carta membretada en original de cliente en el extranjero. Esto para cumplir con lo que nos decía el Recauca, ¿verdad? Que el exportador debe de decir al servicio aduanero, debe de indicar cuáles son las causas que produjeron la devolución, ¿verdad? Entonces aquí lo que se le pide realmente es que el cliente en el extranjero o la persona a la que se le vendió la mercancía, pues en una carta simple, ¿verdad?, membretada de la entidad, diga, mire, fíjese que por la razón que sea, o sea, realmente no es que nosotros vayamos a decir esta razón es válida o esta razón no es válida, porque al final estamos hablando de comercio exterior y realmente los que saben cómo se manejan sus operaciones son los exportadores, ¿verdad? Entonces, con que el exportador diga por la razón que de lo ocurrido, ¿verdad?, que no pueda recibir la mercancía, entonces se le acepta esa carta membretada. Lo que sí es bien importante es que en esa carta la mercancía sobre la cual se está solicitando reimportación pueda ser identificada. ¿Identificada cómo, verdad? Bueno, se devuelve la mercancía toda vez que se tuviera un inconveniente logístico o por cualquier razón, que se identifica en la declaración de mercancías con la que sale de aquí y en la factura XX, ¿verdad? O en el que venía en el contenedor tal, porque también nos hemos topado con que vienen algunas cartas de los clientes en el extranjero, pero no dice, ¿verdad? O sea, solo dice se devolvió la mercancía, pero no logramos ver nosotros, bueno, pero ¿y qué mercancía, verdad? Entonces sí es bien importante que es una carta simple, ¿verdad?, firmada por alguna autoridad de esa entidad que nos haga ver a nosotros, ¿verdad?, el motivo de la devolución, y que o sea, no requerimos que nos diga, por ejemplo, si fueron 50 escritorios, no necesitamos que nos diga 50 escritorios, sino que únicamente que la mercancía nosotros podamos establecer algún tipo de conexión, ¿verdad?, que podamos identificarla de alguna manera. Ya si nos dicen, bueno, es la mercancía que venía en la factura, nosotros vamos a ver en una factura coincide,
o la mercancía que venía en la declaración XX y en la factura, o que venía en el contenedor X, ¿verdad? O sea, la cuestión es que nosotros como unidad podamos establecer la certeza de que la mercancía que se está devolviendo es la mercancía que se está solicitando reimportar. Esto es en la adecuada conformación del expediente administrativo. Entonces, solo para hacer un resumen, ¿verdad? Ustedes ingresan su solicitud en la ventanilla del primer nivel del edificio Torre SAT, cumpliendo, ¿verdad?, con lo que dice el 122, que son los requisitos generales, y además con todo lo que ya ahorita hemos platicado, ¿verdad? La declaración de mercancías con el proceso de despacho finalizado, la licencia de exportación, la documentación de soporte de la declaración de mercancías, creo que eso sería. También que la mercancía, bueno, eso ya tendrían que haberlo establecido, que la mercancía sea devuelta en el mismo estado. Si es mercancía del 2989, que traiga su certificación contable con la descomposición del costo de producción, ¿verdad? O que nos digan, ¿verdad? Bueno, el porcentaje nacional para esta mercancía que se fue es del 90% y el otro es del 10%, y que se pueda ver dentro de la certificación contable. Que sea también la certificación contable siempre emitida por el contador que tienen registrado ante SAT. Y por último, ¿verdad?, la carta del cliente en la que indique los motivos por los cuales se devuelve y que él indique, verá, el número de factura o el número de declaración. Esto es en cuanto a la adecuada conformación del expediente. Ahora bien, quisiera comentarles también que cuando se ingresa el expediente, y bueno, imaginémonos de que el expediente ingresa con nosotros a la unidad y que la unidad cumple con todos los requerimientos, ¿verdad?, con todos los requerimientos legales, con todo lo que dice el procedimiento. Entonces nosotros vemos que el expediente cumple y no hay necesidad de hacerle ningún requerimiento al contribuyente, porque cuando ingresa un expediente y vemos que no cumple con algún requerimiento, lo que hacemos en ese momento y lo que la ley nos dice, ¿verdad?, el artículo 144 del Código Tributario, nosotros podemos hacer diligencias para mejor resolver, ¿verdad? Y las diligencias para mejor resolver pueden ser internas o pueden ser también dirigidas al contribuyente. Entonces, cuando nosotros recibimos un expediente y vemos que el contribuyente no cumple con alguno de los requisitos, lo primero que hacemos es hacerle una providencia, ¿verdad?, o un requerimiento con base en la ley y con base en las normas del procedimiento, y le decimos, bueno, debe de cumplir con tales y tales requisitos. Ya cuando el contribuyente, ahí sí hay que esperar a que se le notifique la providencia, al contribuyente se le notifica la providencia, a ver, el requerimiento lo responde, y ahí estamos hablando, ¿verdad?, que ya son algunos cuantos días que se hizo un poco más tardado el trámite porque no se cumplieron con todos los requisitos inicialmente. Ahora bien, imaginemos que ya tenemos el expediente y que el contribuyente cumple con todo, bien sea porque se le haya providenciado o porque lo haya ingresado bien desde la primera vez. Entonces a nosotros, nuestro procedimiento en la norma 55 nos dice que tenemos que hacer diligencias internas, diligencias para mejor resolver. Y dentro de esas diligencias internas tenemos un informe para la aduana y un informe a fiscalización. El informe para la aduana dice que solo en aquellos casos en los que nosotros tengamos alguna duda podemos consultarle a la aduana. Mire, aduana, la declaración de mercancías de exportación definitiva XX realmente salió del país, y si es así, pues que nos lo indiquen, ¿verdad? Solo en los casos en los que nosotros tengamos duda. ¿Y por qué? Porque realmente en la unidad sí hemos tenido casos que muchas veces por el tipo de instalaciones de la aduana o por alguna cuestión del contribuyente, nos hemos topado con casos en que al contribuyente se le da confirmación y ya no sale del país. No sale del país, o sea, se queda en el patio de la aduana o pasó cualquier cuestión y la exportación realmente no se materializó porque el medio de transporte que llevaba la mercancía no salió del país. Entonces, sí, en estos casos nosotros hemos tenido algunos inconvenientes con eso, entonces por eso el procedimiento nos da la facultad de poder pedir un informe a la aduana. Sin embargo, cuando son productos perecederos, pues nosotros vemos si todo viene en orden, o si tenemos alguna duda, pues lo hacemos, ¿verdad?
pero en el caso de los perecederos sí evaluamos aún más la necesidad de este tipo de informe. Ahora bien, el procedimiento sí obligatoriamente nos dice a nosotros que debemos de pedir un informe al área de fiscalización. Y aquí sí no hace, bueno, de hecho el procedimiento no hace ninguna salvedad si eso no es perecedero. Aquí dice lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque, como ustedes sabrán, ¿verdad? O sea, uno de nuestros principales objetivos es ver que realmente los tributos se paguen. Entonces, en este caso, nosotros no podemos dejar de hacer esta diligencia porque tenemos que estar seguros que en el momento de que autorizamos la reimportación, el contribuyente no haya pedido la devolución del crédito fiscal. ¿Y por qué? Porque nos hemos topado con casos también que en algunas ocasiones que los contribuyentes presentan su declaración jurada del representante legal y dicen que no han solicitado crédito fiscal. Cuando el expediente se va a fiscalización, ha resultado ser en algunas ocasiones que sí lo han solicitado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que si ya lo solicitaron, y si ya se los dieron, pues que lo tienen que devolver, ¿verdad? Si quieren la reimportación. Y si no, entonces tienen que hacer su declaración jurada de que no lo han solicitado ni lo van a solicitar. Pero sí nos hemos topado en algunos casos con que sí, algunos expedientes han solicitado la devolución del crédito fiscal y hemos tenido que negar las reimportaciones. Entonces, por eso el procedimiento a nosotros nos lo pone con carácter de imperativo, o sea, es una diligencia que nosotros no podemos dejar de hacer. Sin embargo, quiero hacer la salvedad también que con estas cuestiones que han estado ocurriendo ahorita con lo de la pandemia, pues de parte de la Intendencia de Aduanas, ¿verdad? Se tomaron algunas medidas y el año pasado se hicieron unas directrices. Solo esto es un caso particular, solo para que veamos también que como SAT siempre tenemos en mente lo que es no solo el control, ¿verdad?, sino también la facilitación del comercio exterior. Entonces el año pasado se sacaron unas directrices para ver cómo podían retornarse todas aquellas mercancías que habían sido exportadas a algunos países, pero que por cuestiones de la pandemia, cuando cerraron ya las fronteras y todo, dijeron, miren, aquí ya no vamos a recibir la mercancía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían los exportadores con esa mercancía? Tenían que regresarla, pero no correspondía pagar los tributos. Entonces, por todas estas cuestiones se sacaron estas directrices y en el escenario 5 lo que contemplaron fue que esas mercancías que eran nacionales y que sí habían salido del país, pero que se habían quedado en el tránsito porque no las habían querido recibir, regresaran, y que cuando regresaran se despacharan con acta aquí en la aduana y que después hicieran su regularización de la reimportación, ¿verdad? Ya cumpliendo con todos los requisitos, pero digamos que son casos muy eventuales y esto se hizo con base en que se había decretado el estado de calamidad por parte del presidente de la República y que este había sido ratificado por el Congreso de la República. Eso significa que en cuestiones legales y de facilitación de comercio como Intendencia de Aduanas siempre estamos muy conscientes, ¿verdad?, de las necesidades de los exportadores, y en el caso también de los perecederos, pues estamos también muy conscientes de que ustedes necesitan la facilitación, ¿verdad? Pero yo creo que también estos acercamientos nos sirven para ver cuáles son los requisitos para ingresar el expediente desde un principio, ahí sí que cumpla con todo y que eso no vaya a retardar la tramitación, porque al final los afectados pues son los exportadores, ¿verdad? Porque nosotros analizamos el expediente y si algo le hace falta a nuestra función o nuestra obligación es requerírselo, porque no podemos entrar a resolver un expediente si no está completo o si el contribuyente no cumple con todo, o bien si nosotros se lo requerimos y no cumple, pues habrá que resolverlo, pero siempre se trata de resguardar el derecho del contribuyente de petición, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esto sería lo que corresponde a la reimportación de mercancías y pues doy por concluida mi disertación. Muchísimas gracias, licenciada Méndez. Como tenemos un par de minutos antes del próximo punto, tal vez, y tenemos algunas preguntas aquí en el chat que han surgido, tal vez valdría la pena para para ir saliendo como que de las dudas, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, aquí que en el despacho,
el perfeccionamiento sería aquí. De la declaración de mercancías puede tardar varias semanas, pero con estos, digamos, son productos perecederos, ¿verdad? Que se necesitan reimportar en pocos días para que no se pierda. Si hay alguna operación, si se puede realizar alguna operación de una forma más ágil para no esperar, digamos, este tema de la limitante que pudiera tener el perfeccionamiento de la declaración de mercancías. Esa es una consulta. No sé si quiere, podemos resolver esta y luego tenemos como otras dos más. Ok, bueno, realmente nosotros como unidad de franquicia de asuntos aduanales lo que miramos son las autorizaciones previas al despacho, que en este caso es una autorización previa al despacho de reimportación, pero es posterior al despacho de exportación, ¿verdad? Entonces, la verdad, bueno, mi consejo sería, para poder agilizar la tramitación de esto, es cumplir con todos los requisitos desde un principio, ¿verdad? Que no nos haga falta nada. Y en la cuestión de que la declaración de mercancías no la confirmen de una vez, si no estoy mal, transmiten la 11 y creo, si mal no recuerdo, que la ley de aduanas dice que son 3 días para poder perfeccionarla con la 37, ¿verdad? Sí, entonces, más esos son los plazos. Entonces yo creo que en este sentido, yo la verdad no estimo, pero tampoco soy conocedora de las operaciones que ustedes realizan, pero yo no creo que en esos 3 días que se tardan entre la 11 y la 37 existiera algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque si la mercancía del exportador va para el extranjero, creo que en esos 3 días, no sé si tal vez es el tiempo en que se la van a devolver o si se la van a devolver después de los 3 días, ¿verdad? Pero creo que es un tiempo bastante corto como para poder transmitir la 11, la 37 y en lo que ingresan el expediente con nosotros. A lo que voy es que si el exportador exporta su mercancía, en ese momento transmite la clase 11 y a los 3 días transmite la clase 37, creo que no va a tener ningún problema para poder presentar la solicitud con nosotros, aun cuando le devolvieran la mercancía. Lo que nos ha sucedido a nosotros... Sí, porque creo que no es tanto el plazo de la transmisión, sino que como es todavía la presentación de la declaración se tiene que realizar en un expediente físico, en la misma aduana de salida, y tiene que tener, digamos, un proceso de aprobación por parte de la aduana, como no es inmediato como cuando transmite la declaración y queda ya en el sistema. Yo creo que aquí lo que podemos hacer es trasladar. Entiendo que la unidad de franquicia, la verdad, no es el punto para necesariamente tal vez Alfredo nos podría apoyar ahorita que va a hablar del proceso de despacho, que era lo que yo les decía. O sea, nosotros realmente la parte del despacho, que es la parte operativa, nosotros no la miramos. Nosotros miramos la parte de la tramitación del expediente, la parte administrativa, ¿verdad? Entonces tal vez Alfredo sí podría apoyarnos, porque es una pregunta más de operación. Sí, es un tema más allá de la operatividad después del despacho, precisamente. Otra pregunta está aquí, si la carta del cliente, digamos, de devolución, ¿tiene que ser en español? ¿O puede...? Lo que sucede es que si no es en español, tenía que tener traducción jurada, ¿verdad? Así como nos dice a nosotros la ley, porque realmente el idioma oficial es el español, ¿verdad? Entonces, las facturas y las cuestiones, nosotros pues a veces las aceptamos en algún otro idioma, pero la declaración, la carta sí necesitamos que sea en español, porque era lo que les comentaba, ¿verdad? O sea, necesitamos poder identificar la mercancía que se fue, es la que el cliente está devolviendo, y que nos diga el número de la mercancía consignada en la declaración, en la factura, y sí necesitamos que venga en español. Okay. Y si no, pues con su correspondiente traducción jurada, ¿verdad? No hay ningún problema. Ajá. Ok. Otra pregunta aquí también es si, bueno, este es un comentario que tal vez habría que ver si de alguna forma también entendiendo que son productos perecederos, porque usted hablaba precisamente de la norma 55, en donde se pide hacer una revisión, bueno, cuando hay duda por parte de la aduana o en todo caso por parte de fiscalización, pero digamos, si esas consultas toman tiempo dentro de la administración tributaria, ¿cómo puede haber algún mecanismo para que sean tal vez más expeditas y de esa forma
pues también por parte de ustedes como franquicia puedan tener una resolución más rápida hacia el contribuyente. Sí, era lo que yo les decía, que o sea, yo les coloqué aquí que eran las 2 diligencias que se hacían, ¿verdad? Pero también les hice la salvedad que en la diligencia 1, que es el informe para la aduana, eso es algo que nosotros, el procedimiento nos faculta para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que muchas veces sí vale la pena hacerlo. Cuando hacemos alguna de esas consultas para la aduana, inclusive algunas veces escaneamos el expediente y le ponemos urgente, ¿verdad? A manera de recibir la respuesta lo más pronto posible. Y también hacemos lo mismo con fiscalización, ¿verdad? Cuando enviamos el expediente, el requerimiento le ponemos un sello de urgente para que pueda resolverse lo antes posible. Y también como franquicias, comunidad de franquicias, siempre estamos conscientes de que son productos perecederos, entonces la verdad es de que sí les damos prioridad sobre otro tipo de solicitudes, ¿verdad? Tratamos de ser lo más ágiles que podemos dentro del marco legal, porque no podemos salirnos del marco legal, y por eso sí es bien importante que el contribuyente ingrese bien su expediente desde la primera vez, porque nosotros podemos entonces empezarlo a ver y empezarle a dar la tramitación. Imagínense, si no lo ingresan bien desde la primera vez, se regresa el expediente, se va a notificaciones, que es un área que ya no nos corresponde a nosotros, y se tarda algunas veces en notificarse, porque ellos tienen un montón de notificaciones que realizar, no solo de aduana, sino de toda la superintendencia. Entonces sí es bien importante eso, y nosotros, o sea, de nuestro lado, tratamos de hacer todo lo posible porque el expediente la tramitación no sea tan larga. Inclusive les estaba dando el ejemplo ahorita, fue en el mes de febrero, creo que sacamos ese expediente de los mini vegetales y logró salir de la aduana en buen estado. Sí. Mire, y eso nos lleva a una siguiente pregunta que también está aquí, si nos puede indicar los plazos de resolución. Digamos, si un expediente ingresa correctamente y no hay ningún tipo de providencia, ¿en cuánto tiempo hay una resolución favorable o de parte de la administración tributaria? Ok, bueno. Los plazos legales, la ley, en la Constitución, en el artículo 28, nos da a nosotros 30 días para resolver un expediente administrativo, cuando el expediente está en estado de resolver. ¿Qué significa estado de resolver? Estado de resolver significa que el expediente ya cumple con todo, ¿verdad? Cumple con lo que dice el contribuyente, cumple con lo que el informe de la aduana, el informe de fiscalización. Nosotros, por supuesto, de nuestro lado sabemos que ese tiempo es demasiado, sobre todo si se trata de perecederos, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos atender un expediente, realmente imaginémonos que el contribuyente tiene algún requerimiento, nosotros no nos tardamos más tal vez de unos 4 o 5 días o menos tal vez para hacerle la providencia. El problema es la notificación a veces, ¿verdad? Que se van notificaciones y ellos están muy cargados de expedientes y no se lo notifican rápido, y a veces el contribuyente ese tiempo de la notificación se lo suma a franquicia si no es así. Porque ustedes pueden en cualquier momento llamar a la unidad de franquicia de asuntos aduanales para preguntar el estado de su expediente. La extensión es el teléfono es 23 29 70 70, la extensión es la 1350 y 1363. Entonces, en esas extensiones nosotros les decimos cuál es el estado del expediente. A lo que voy es que nos tomamos la misma cantidad de tiempo en analizar el expediente y hacer una providencia que en resolverlo cuando ya está en estado de resolver. Entonces ayudaría un montón si desde un inicio ingresan bien el expediente. Ahora bien, las diligencias internas ya no es tiempo que dependa de nosotros, ¿verdad? Si lo enviamos a la aduana, ya es tiempo de la aduana, ¿verdad? Y la aduana también tiene otro montón de cuestiones urgentes, ¿verdad? Porque ellos están en el despacho. Y en fiscalización ni siquiera es de aduanas, ¿verdad? Es una intendencia distinta también con bastante carga laboral. Entonces realmente no podría darles un tiempo estimado, más que nosotros, comunidad de franquicias, sí atendemos los expedientes, sobre todo estos, porque les damos prioridad con la mayor eficacia que podemos, pero si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos depende en este caso de tres involucrados más: los exportadores, la aduana y fiscalización, y nosotros reunimos toda la información de ellos para poder hacer la resolución. Ok. Hay otra pregunta aquí que se relaciona con la certificación contable y también tal vez, licenciada, una consulta más que todo, porque como nosotros hemos visto casos de empresas
y a veces parte de las providencias en la certificación contable, como usted mencionaba, ¿hay alguna, han pensado en establecer quizá algún formato, o tal vez esta podría ser una propuesta que podríamos trabajar, algún tipo de formato que les permita pues a las empresas tener más claridad de cómo presentar la información y que a ustedes les pueda apoyar en no estar, pues en no necesitar la elaboración de una providencia o el requerimiento de más información? Ok, bueno, pues realmente no tenemos un formato establecido más que lo que les comentaba, ¿verdad? Que sea el contador de la entidad y que la descomposición del costo pueda identificarse de acuerdo a las declaraciones de mercancías de importación temporal, ¿verdad? De momento no hemos manejado un formato, porque tampoco manejamos formato para las solicitudes ni para la certificación. Entendemos que sí podría ser una manera de apoyarles, ¿verdad? Podría ser algo que pudieran platicar, podríamos platicar más adelante tal vez con el jefe de la unidad. Sí, estoy pensando que tal vez podemos ahí nosotros elaborar una propuesta y ya como una algo para aportar y sumar a la mejora del proceso. Y finalmente, para ya pasar antes a la otra presentación, bueno, este texto es largo, pero lo voy a leer porque sí es necesario para poder entender la consulta. Dice que en este caso lo hace un exportador del sector acuícola, y lo que les ha sucedido es que en los envíos que hacen a México, por problemas de etiquetado, se les ha indicado que tienen que realizar una devolución completa del producto. Pero eso se da en la entidad regente de México, ya habiendo salido de Guatemala. Aquí la consulta que están haciendo es si podrían ingresar de nuevo este producto a Guatemala o qué requerimientos necesitarían para reingresar, ya que es un producto refrigerado que se debe movilizar rápido. En este caso se debe hacer todo el proceso de reimportación. Tendría que hacerse todo el proceso de reimportación. Lo que sucede era lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, realmente la ley no nos da a nosotros ningún tipo de tratamiento diferente para los perecederos. O sea, nosotros como Intendencia de Aduanas sí les damos prioridad, pero siempre tenemos que regirnos a lo que dice el marco legal, ¿verdad? O sea, tiene que regresar en el mismo estado, tiene que hacer su solicitud. Hemos tenido también reimportaciones. La vez pasada creo que eran unos camarones que venían también, larvas de camarón, si no estoy mal, hace poco, que venían también refrigerados. Ajá. Sí. Y también logró salir la reimportación. Ok. Bueno, buenísimo. Yo creo que nos da una panorámica muchísimo a la licenciada Méndez del procedimiento, algunos tips creo que muy positivos para que podamos tomar en consideración. Y si todavía tienen algunas dudas por parte de los participantes, tenemos todavía una presentación que se pueden plantear al final de esta segunda. Entonces, muchísimas gracias, licenciada Méndez, por la presentación. Y buenos días. Buenos días. Gracias, con gusto. Buenos días, aquí les saludo Epifanio. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Solo para, de manera de recalcar algunos puntos que lo que mencionó la licenciada Méndez, sí se nos han presentado algunos casos y que son muy particulares de las situaciones o las ubicaciones de las aduanas. La licenciada recalcó en que la mercancía tiene que salir del país para perfeccionarse lo que es la exportación definitiva, pero en algunos casos se han dado, en el caso de la aduana de Cumumán, otros fronterizos con El Salvador y Honduras, que viene el exportador, hace todas sus gestiones ante la aduana, en el sistema confirman la declaración, pero por la misma situación, cómo están ubicadas la aduana, los medios de transporte nunca abandonan el país, sino que solo es el gestor quien se traslada al otro lado de la frontera a hacer las gestiones en la otra frontera, y en algunos casos ahí es donde les rechazan la mercancía por otras situaciones del país vecino, del destino. Pero ahí es donde no se da la exportación definitiva, porque el medio de transporte se quedó por el lado de Guatemala, aunque informáticamente haya concluido su despacho aduanero. Entonces se ha tenido problemas en esos casos, porque cuando nosotros queremos establecer
si realmente se produjo la exportación definitiva, y por eso es de que, como había dicho la licenciada, que nos hemos topado con esos casos y nos vemos en la obligación de pedir informe a la aduana sobre si realmente la mercancía abandonó el país, salió del territorio nacional. Porque si no sale del territorio nacional, no se cumple con el precepto que dice la definición de la exportación definitiva, ¿va? Estos son los casos que nos hemos topado, y algunos exportadores han tenido ese problema. También el caso de Tecumumán, tenemos entendido de que ahí, aunque les den la confirmación de salida de la mercancía, pero se queda en un patio entre las fronteras, pero nunca sale del país y nunca entra para el lado de México, y a veces les han rechazado la mercancía, pero nunca ingresó por el lado de México. En esos casos son los que no se da la exportación definitiva, y la aduana nos dice que no salió del país. Entonces, aunque informáticamente haya salido se haya confirmado la declaración, pero físicamente la mercancía nunca salió del país. Entonces, en esos casos, por eso nosotros nos vemos obligados a pedir informe a la aduana, ¿va? Porque en el caso de los perecederos, si solo nos confiaríamos en lo que dice el sistema, y después a nosotros nos echan la culpa, por decirlo así, y que por qué autorizamos una reimportación si cuando la mercancía nunca salió del país, ¿va? Entonces la aduana a veces no despacha la mercancía de reimportación porque para ellos nunca salió del país. Entonces, para evitar esas situaciones, pues nosotros hemos tomado la decisión de siempre pedir el informe a la aduana. Y aunque sea perecedero, pero tenemos que asegurarnos de que haya abandonado el país, el territorio nacional, y para eso sí es necesario el informe de la aduana, ¿va? Todos ahí ya se nos va unos días ahí, por muy urgente que sean, pero la aduana no nos contesta al tiempo que nosotros necesitamos, o no, y mucho menos el tiempo que el exportador lo necesita. Esos son algunos casos. En otros casos también hemos visto, en cuanto a la documentación que presenta el exportador relacionada a la declaración jurada, ¿va? Ahí una declaración jurada pues es hacer un juramento que todo lo que se diga allí es, y si no se cumple pues se puede caer en perjurio, ¿va? Y sí nos hemos topado en esos casos que nos han dicho que no han cobrado, ni van a cobrar, ni están realizando la petición de la devolución del crédito fiscal, pero cuando averiguamos en fiscalización nos han dicho, pero eso ya hasta se les pagó, ¿va? Entonces, y aún así nos presentan una declaración jurada. Entonces también esos casos son los que a nosotros nos obliga a tomar ciertas decisiones y hacer ciertas gestiones internas para asegurarnos de que la documentación que se nos está presentando sea lo más fiel posible, ¿va? Y tener la certeza de que lo que nos dice el exportador sea la verdad, ¿va? Pero cuando nos topamos con esas situaciones, pues como les digo, que nos obliga a tomar ciertas decisiones, y en algunos casos se han tomado la decisión de enviar a jurídico y se ha hecho las cuestiones ya más legales en contra de los abogados que han presentado la declaración jurada, diciendo que no han cobrado cuando ya se les ha pagado, ¿va? Entonces son situaciones que el mismo exportador o los mismos solicitantes nos obligan a hacer, porque nosotros somos cuentadantes, ¿va? En cualquier momento nos pueden fiscalizar y nos pueden decir por qué ustedes autorizaron algo cuando ya se ha devuelto el crédito fiscal. A nosotros nos cae. Entonces esa parte es lo que tal vez el solicitante, ¿va? No entiende esa parte de nosotros, pero sí, como cuentadantes que somos, sí tenemos que asegurarnos de que todo lo que nos diga el solicitante, pues de comprobarlo, y eso de comprobarlo pues lleva un poco de tiempo, ¿va? Por más que nosotros queramos sacar la solicitud lo más pronto posible, pero sí tenemos que hacer esas averiguaciones internas para asegurarnos de que lo que vamos a resolver esté a lo más apegado, o que esté apegado al derecho, y no tener ningún inconveniente en el futuro, tanto para el exportador y así como para
para nosotros, ¿va? Entonces sí es de recalcar a los solicitantes pues que toda la documentación que ingresen sea que venga bien y que sea lo que la ley indique, ¿va? Y no tampoco aprovecharnos de nosotros que solo vemos la parte documental y no así la parte operatoria de cómo se da en la aduana, ¿va? Y para eso pues, nosotros necesitamos el informe de la aduana para que nos informe qué realmente sucedió en el despacho y eso lleva tiempo, ¿verdad? Son situaciones que a lo interno hacemos, pero sí perjudica en el sentido del exportador, que en el caso de los perecederos pues necesita que se le resuelva lo más pronto, ¿verdad? Entonces sí hemos tenido casos perecederos que hemos sacado 3-4 días. En caso de hubo una exportación de aguacates que iba para El Salvador, creo, y fue rechazado, regresó y que toda la documentación venía en orden y se hizo las investigaciones internas, no hubo nada y se sacó lo más pronto posible. Pero sí depende mucho de cómo presentan la documentación, porque eso sí retrasa el trámite y a nosotros también a lo interno para hacer las consultas necesarias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Tomamos nota también de sus comentarios para los acercamientos que en otras instancias podamos nosotros como AGEXPORT también presentar para buscar una facilitación también a lo interno de la unidad de franquicias arancelarias. Vamos a pasar al otro punto que, como bien decía la licenciada Méndez, es la segunda parte del proceso de reimportación, que en este caso ya es el despacho de la mercancía, el cual está a cargo del ingeniero José Alfredo No, también de la Intendencia de Aduanas, a quien le damos la palabra para que pueda realizar su presentación. Gracias, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, ingeniero. Ok, de acuerdo. Licenciada Méndez, no sé si me da chance de poder compartir la presentación. Ay, perdón, ahorita lo voy a quitar. Gracias. Ya. Bien, buenos días. Mi nombre es Alfredo Noj, como ya lo decía ahí la licenciada Vera. Yo trabajo en el departamento operativo de la Intendencia de Aduanas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el despacho aduanero para que se entienda, digamos, el proceso que lleva el poder ingresar o exportar una mercancía. En este caso nos vamos a referir a la reimportación. Y el despacho aduanero de las mercancías, pues en realidad eso es un conjunto de acciones que realiza la aduana en conjunto con el interesado, en este caso con el importador o exportador, a efecto de que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero y que va a concluir con el levante de las mismas. Entonces, ¿qué es un régimen aduanero? El régimen aduanero es el tratamiento legal que se le da a las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, ¿sí? Entonces, ese es un proceso que toda mercancía que ingresa o egresa del país debe someterse. Entonces, inicia con la transmisión, es decir, hay un agente aduanero que hace la transmisión a nombre del importador o exportador, transmite la DUCA al sistema. El sistema lo que hace es una validación normativa, una validación de estructura de la información que se está transmitiendo a través de los XML que viajan, digamos, al servidor. De no encontrar ningún tipo de inconsistencia, pues la declaración se valida. Estos son procesos de manera automatizada, ¿verdad? No hay intervención de personas, sino que solamente de sistemas, por lo cual el agente aduanero, que es el experto, digamos, en el tema de comercio, hoy en día, digamos, ya nos ayudan de mucho a nosotros como servicio aduanero, porque ellos ya tienen el expertise para poder elaborar la declaración de mercancías.
En el caso que se requiera el pago de la declaración, pues se debe realizar a través de Declaraguate. ¿Qué es lo que hace el agente aduanero? Para el régimen de reimportación, que nos estamos refiriendo a la modalidad de régimen 156IZ, es el código que le corresponde, digamos, a la declaración de una reimportación que proviene de una exportación definitiva, porque también hay reimportaciones que derivan de una exportación temporal que se hizo para poder retornar en su mismo estado, y también existe la reimportación para exportaciones que se hicieron de manera temporal para perfeccionamiento pasivo, es decir, para algún proceso de transformación o reparación en el extranjero. Entonces, se tienen esas modalidades de reimportación, y para esas modalidades ya aplica lo que es el proceso de aduanas sin papeles. Aduanas sin papeles es un proyecto que contempla la digitalización de la documentación de soporte para poder realizar la importación o exportación. Si en este caso nos estamos refiriendo a la reimportación, es porque nos estamos enfocando en que son exportaciones, en este caso definitivas, que por X motivos son devueltas a territorio guatemalteco. Por lo tanto, no existe una compraventa del exportador en el extranjero hacia un importador guatemalteco. Por lo tanto, la factura comercial que se debe de adjuntar a la declaración es la misma factura con la cual se hizo la exportación definitiva, ¿sí? No le va a aplicar lo que es la declaración del valor, tampoco le va a aplicar lo que es que adjunten un certificado de origen. En la diapositiva que muestro es un proceso de despacho aduanero general, no está enfocado en un régimen en particular, por eso es que ven ustedes en la lámina que dentro de los documentos que se deben digitalizar está la factura comercial, el documento de transporte, la declaración del valor, certificado de origen cuando corresponda, y las licencias o permisos no arancelarios cuando corresponda también. Pero hago la salvedad de que para la reimportación no será, digamos, indispensable o necesario que se adjunte la factura comercial, porque no existe, digamos, una compraventa, tampoco lo que es una declaración del valor aduanero, tampoco lo que es un certificado de origen, porque el tratamiento que se está dando para una reimportación es el retorno de mercancía nacional o nacionalizada, como lo explicaban al inicio de la presentación del día de hoy. Entonces, esas serían, digamos, la parte documental que se debe de presentar al momento de solicitar una reimportación en la aduana. Ya teniendo la declaración validada, pues lo que hay que hacer es someter la declaración a un sistema de análisis de riesgo. El sistema de análisis de riesgo puede ser de manera anticipada si la mercancía va a ingresar por las 3 aduanas marítimas que tenemos o por la aduana aérea. Caso contrario, el proceso del sometimiento al sistema de análisis de riesgo se tendrá que hacer físicamente en la aduana de ingreso, más que todo en las aduanas terrestres. Nos referimos a las aduanas terrestres. Bien, dependiendo del resultado del proceso de análisis de riesgo, puede dar dos rutas: un selectivo verde, que es donde se autoriza ya el levante, digamos, cuando no corresponde efectuar la verificación inmediata. Sin embargo, cabe aclarar que para el régimen de reimportación, las indicaciones del RECAUCA es de que toda mercancía que se someta a un proceso de reimportación debe ser verificada por la aduana. Por lo tanto, ya existen medidas a nivel de los sistemas de análisis de riesgo a efecto de que, dependiendo del régimen, el sistema automáticamente le va a asignar, en este caso, un color de rojo, le llamamos, que es la verificación físico-documental de las mercancías.
Entonces, para los temas de reimportación sí va a ser necesario hacer la verificación inmediata de las mercancías. ¿Para qué? Para poder verificar que en efecto que las mercancías que se están reimportando son las que en su momento se exportaron, y para lo cual deberán de presentar alguna copia de la declaración de exportación que se hizo en su momento. Eso le va a servir a la aduana o al verificador que en su momento el sistema designe poder hacer la inspección física de las mismas y establecer si son las mismas mercancías que en su oportunidad se exportaron. Entonces ese sería el proceso. Es un proceso bastante sencillo. Estaba viendo la consulta que hacían ahí de que como es un producto perecedero el sector al cual está dirigida la presentación de hoy, exponían de que debía de ser un proceso un poco más ágil en cuanto a la verificación de las declaraciones complementarias. Esto se da tanto en aduana aérea como en aduanas marítimas, porque en las aduanas terrestres ahí solamente se utiliza la clase de declaración 10, que es la clase normal, pero digamos en la aduana marítima y en la aduana aérea utilizan regularmente la clase 11, que es la declaración simplificada, y ayudaría sobremanera a estos procesos de reimportación que el exportador esté atento para que su agente aduanero le gestione la presentación de la declaración complementaria en el plazo que la ley establece, que en este caso son 3 días. Eso yo creo que ayudaría sobremanera a los procesos de reimportación que en un futuro se pudieran dar por el retorno de la mercancía que no se logra, digamos, colocar en el extranjero. Entonces yo considero que esa sería una buena medida, que los exportadores velen para que sus procesos de exportación sean completados en los tiempos que la ley le dictamina, y con eso evita también lo que son inconvenientes al momento de hacer este tipo de solicitudes. Bien, entonces teniendo ya el sistema de análisis de riesgo establecido un color rojo, pues si no existe incidencia, el verificador lo que hace es dictaminar que no tiene incidencia la DUCA y pasa a un proceso de confirmación en el módulo de salida. Ahora bien, si encuentran algún tipo de inconveniente, de discrepancia entre lo que se está declarando en la DUCA y lo que físicamente se está observando, ahí es donde también implica un retraso, digamos, en el proceso del despacho. ¿Por qué? Porque hay que seguramente realizar alguna presentación de alguna documentación adicional, en el caso, digamos, simple, o inclusive se puede requerir que se presente una rectificación de la declaración para corroborar, para que la información que se está presentando en la DUCA sea conforme a lo que las mercancías a las mercancías que se están presentando. Entonces, ese sería, digamos, el proceso como tal para poder autorizar el levante de las mercancías. A partir de ello ya se libera la declaración, se liberan las mercancías y ya el proceso de despacho puede concluir con la confirmación de salida. Entonces, ese sería, digamos, ese es el proceso normal que tiene una mercancía en la aduana, independientemente del tipo de aduana que se utilice, ¿verdad? Puede ser marítima, aérea o terrestre. Parte de las normas que se tienen en los procedimientos de ingreso o de verificación obligan al verificador o al revisor de las mercancías a establecer, digamos, el plazo que se está
teniendo para la reimportación. ¿Por qué? Porque en la resolución de autorización de la operación se debe verificar, conforme a la declaración que se presentó de exportación en su momento, si cumple con los 3 años que establece la ley para poder realizar la reimportación. Caso contrario, esa mercancía ya es considerada como mercancía extranjera, es decir, ya no puede ingresar con la liberación, digamos, del pago de los tributos, sino que ahí, si ya retorna con el plazo vencido, pues ya tiene que presentar una declaración de importación definitiva. Y en el caso de una exportación temporal, también se debe presentar una copia de la declaración de mercancías con la que se realizó la exportación temporal, también para verificar lo que son los plazos que tienen las aduanas. Entonces, esa sería, digamos, parte de la normativa que se tiene en los procedimientos. En este caso pongo en la lámina la norma 48 del procedimiento de verificación física de las mercancías, que es el 03 al final, y también lo que es la norma 31 del procedimiento 01, que es relacionado al ingreso o a la importación de mercancías a territorio guatemalteco. Entonces, esa sería, digamos, la información que se tiene en relación al proceso de despacho aduanero. En este caso, nos referimos a la reimportación de mercancías. Dejo el espacio para consultas, para preguntas. Licenciada Vera. Muchas gracias, ingeniero. Estoy viendo, bueno, de no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero voy a aprovechar para realizar una que en AGEISPOR nos ha llegado, la verdad, de alguna forma, en algunos casos muy específicos. Y tal vez hago mención a lo que mencionaba la licenciada Méndez, que en el caso de las empresas que son 2989, que en algunos casos sí tienen procesos de importación temporal de mercancías, por lo tanto entraron en su momento liberadas de impuestos, y que en este caso, pues, ella mencionaba que hacía que se deberían de pagar los tributos sobre esa porción, ¿verdad? Esa porción de los insumos. Aquí tal vez solo, ingeniero, tal vez se nos pudiera como explicar cuál sería entonces ese paso para, digamos, una vez la empresa tenga la resolución favorable para reimportar, liberada, digamos, de impuestos, digamos, por las mercancías que se exportaron, nacionales o nacionalizadas, pero hay una porción que sí tiene, digamos, insumos extranjeros que entraron en suspensión. ¿En qué momento se deben realizar, digamos, el pago de esos tributos por esa porción? Primero, y segundo, entenderíamos que son 2 declaraciones, o cómo procede en ese caso. Tal vez solo para que tengamos claridad al momento también de orientar nosotros a las empresas. Bien, vean, como exponía en parte de mi presentación, hay reimportación de exportación definitiva, hay reimportación de exportación temporal para retornar en su mismo estado, y hay reimportación de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Entonces, para la reimportación que deriva de una exportación definitiva, en este caso se entiende que esa mercancía es nacional o nacionalizada en su totalidad, es decir, no lleva digamos, mercancía que esté liberada del pago de los tributos. Esa mercancía o es nacional o es nacionalizada. Por lo tanto, en este caso la reimportación no debería de tener ningún componente que pueda pagar, digamos, tributos. En el caso de la exportación temporal para retornar en su mismo estado, de igual manera. Entonces, el régimen de reimportación, que en este caso es
la 156IE, esa es la modalidad de régimen que le corresponde, no contempla, digamos, el pago de una porción de tributos derivado, digamos, de algún tipo de acondicionamiento o perfeccionamiento que se pueda haber dado en el exterior, porque el régimen que se utilizó es una exportación temporal para retornar en su mismo estado. En el tercer caso, ahí sí puede derivar, digamos, el pago, digamos, de una porción de un perfeccionamiento, de una reparación que se pudo haber realizado en el exterior, cuando se utilice, digamos, el régimen 156IX. ¿Por qué? Porque el producto salió o la mercancía salió de manera temporal al exterior, porque va a ser sometido, digamos, a un proceso de perfeccionamiento pasivo, se le denomina. ¿Por qué? Porque en el exterior va a ser objeto de alguna modificación, de alguna reparación, etcétera, y que por lo tanto va a tener componentes que al momento de que retornen al país van a tener que pagar, digamos, la parte proporcional que le corresponde para el pago de tributos. Pero el régimen como tal, el régimen 156IX, ya contempla, digamos, esas formas de pago, es decir, la parte que va a tener que declarar con la liberación de los tributos, y una parte que le corresponderá, digamos, del valor agregado que se le pudo haber sometido a esa mercancía. Entonces, en la misma declaración de mercancías, con el régimen IX es donde se puede hacer un pago de tributos del perfeccionamiento que pudo haber sufrido la mercancía en el exterior. Ese sería, digamos, el escenario en donde ya el importador estaría sujeto a realizar, digamos, el pago de alguna diferencia correspondiente al perfeccionamiento pasivo. Ok, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta donde dice: ¿qué tributos se deberían de pagar si la mercancía está fuera del plazo, pero es mercancía producida en Guatemala? Bien, fíjese que va a depender del tipo de producto o del tipo de mercancía, porque deriva de la clasificación arancelaria del mismo. Algunos están con una tasa del 0% de derechos arancelarios a la importación. En esos casos, pues lógicamente no va a pagar derechos arancelarios, solamente el IVA de importación. Y hay mercancías que sí están sujetas a algún porcentaje de derechos arancelarios de importación, y esos estarían afectos a esos tributos. Es decir, cuando ya se hace la reimportación posterior al plazo establecido en la ley, que en este caso son los 3 años, y es una exportación definitiva, pues van a tener que pagar los derechos arancelarios y el IVA si están, digamos, clasificadas en una fracción arancelaria que sí le corresponde pagar los derechos arancelarios. Se tendría que pagar como que si fuera una importación normal. Como de un tercer país, por ejemplo. Sí, así sería. Es correcto. No sé si, ya no tengo preguntas en el chat, si alguien tiene alguna duda muy específica que quisiera plantear a viva voz, podemos dar aquí algún caso que pudiera tener próximo para resolver las dudas, aprovechando que tenemos aquí a los funcionarios de SAT, que me pueda levantar la mano si hubiera algún interés o alguna consulta ahí. Bueno, y si no, pues agradecemos al ingeniero por la presentación. Creo que el día de hoy pues tuvimos una panorámica bastante importante de todo el procedimiento. Ya vimos que no solo depende de obtener la resolución aprobatoria por parte de la unidad de franquicia, sino también hay pasos muy importantes que hay que tomar ya al momento del despacho de las mercancías. Entonces, nuevamente reiterar, primero, agradecimiento a la Administración Tributaria por haber, digamos, aceptado pues realizar esta capacitación. A ustedes, pues los participantes también por haberse inscrito,
Y para poder concluir con la actividad, me voy a permitir dar la palabra a la licenciada María José Alcázar del Programa Nacional de Competitividad para que pueda dar las palabras de cierre y de esa forma, pues siempre como por ponernos a las órdenes para poder resolver cualquier inquietud o expediente ya muy puntual de este tipo de trámites que pues hay que realizar ante la Administración Tributaria. Entonces, María José, te dejo la palabra. Muchas gracias, Vera. Buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Para el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, es de suma importancia ser parte de este tipo de eventos, debido a que representan un canal eficiente para informar sobre procesos y los trámites específicos que pueden mejorar la productividad tanto de las empresas como de las instituciones gubernamentales. Por eso es importante recordar qué es la competitividad, y esta se refiere a un conjunto de factores, políticas e instituciones, así como acciones que determinan la productividad de un país. En ese sentido, como muy bien explicaron los representantes de SAT, es indispensable que los exportadores y los importadores comprendan cómo funciona este régimen aduanero y qué se necesita para gestionarlo de una manera eficiente. El conocimiento de los plazos y la adecuada conformación de los expedientes permite que se promueva una mejora de la competitividad en este aspecto. Como PRONACOM, apoyamos los esfuerzos de SAT y reiteramos este apoyo para poder transparentar y hacer más eficientes los procesos internos y externos que permitan a los empresarios hacer más y mejores negocios. Este foro que estamos presentes el día de hoy, este taller, es un claro ejemplo del trabajo interinstitucional que se está realizando para ofrecer mejores condiciones a los empresarios. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este trabajo debe ser en conjunto, tanto del sector público como el sector privado, para dinamizar la forma en la que se hacen negocios y optimizar los recursos de ambos sectores. Cabe resaltar que los plazos establecidos los tenemos que cumplir, y así podemos completar el círculo virtuoso y que este funcione y que no incurramos de una forma innecesaria en el pago de tributos y aranceles. Así que instamos a todos los que están aquí presentes a que se apropien de este régimen, a que utilicen estos espacios que tenemos que agradecer a Gexport por haberlo organizado, para que presenten sus preguntas, para que aclaren dudas y así ya puedan aplicar este tipo de regímenes a cabalidad y que impulsemos una mejora en el clima de negocios en Guatemala. Guatemala al final no depende solo de las instituciones públicas, Guatemala depende de todos y de nosotros en educarnos y comprender cuáles son las regulaciones que nos aplican. Así que muchas gracias, Vera, por este espacio, muchas gracias a los participantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, a mí en lo personal, sobre todo porque este tema me llama mucho la atención, me sirve mucho toda la información que nos proveen, así como esto también nos permite a nosotros apoyar a los inversionistas que se acercan a nosotros para apoyarnos. Así que gracias por el espacio, Vera. Muchas gracias. Comentarles que con el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, pues hemos realizado esta sinergia, como decía al inicio del evento, pues para poder brindarles, como bien decía María José, pues información que les permita a ustedes como tomadores también de decisión, pues incorporarlas dentro de sus empresas y así mejorar la competitividad de su actividad empresarial. Entonces, quedamos a las órdenes, tienen mi correo, ahí les llegó el link de la actividad del día de hoy, está mi correo electrónico, mis datos por cualquier duda, consulta, ampliación que necesiten o ya algún caso muy específico, pues estamos para servirles. Que todos tengan buen día y muchas gracias nuevamente por haberse conectado.